Partimos en esta ocasión nuevamente con capítulo 15. Este programa que se transmite en directo sin pauta previa y que se transmite por televisión, Canal 8 de televisión, nos reúne hoy día Daniel Padilla, Lucas Serrano y Augusto Parra y yo, Patricio Lynch, para conversar con ustedes respecto de la constitución política que se está trabajando concretamente hoy día mismo. La comisión experta recibe las enmiendas. Recuerden ustedes que se aprobó un esqueleto básico, pero este esqueleto básico de acuerdos en algunas materias fundamentales recibe hoy día hasta las 12 de la noche las enmiendas que pudieran los distintos miembros de esta comisión experta. Recuerden que son 24. Estos miembros pueden presentar enmiendas que son revisiones o que son de alguna forma reemplazo o adicionalmente nuevos ideas que se pudieran concretizar si tienen el acuerdo mayoritario de 14 votos. Así que desde ese punto de vista hoy día yo propongo que discutamos en primer lugar lo que corresponde a la subcomisión Sistema Político. Y realmente lo que aquí se ha trabajado bastante es que uno de los problemas que tiene el país es la gobernabilidad. Recordemos que hay 39 diputados independientes que han abandonado diversos partidos políticos y 11 senadores. Bueno, esta dificultad y 21 partidos políticos, esta dificultad, esta tremenda dispersión política hace que sea difícil para el gobierno, especialmente el gobierno que legisla con el Parlamento, colegisla. Así que eso que presenta dificultades cada vez más abundantes en la medida que se van apareciendo nuevos diputados o senadores independientes que se retiran de los partidos. Espero que no ocurra más eso. Así que, como digo, se había planteado como un acuerdo básico que hubiera un 5% en las elecciones de votos que permitiera a los partidos entonces tener representación en el Congreso. La comisión experta propuso, como digo, este umbral de un 5% de los votos, ¿no? Pero eso ha suscitado, por supuesto, discusiones, hay gente que no está de acuerdo, así que desde ese punto de vista, Lucas, te ofrezco la palabra en primer lugar. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarles a Patricio, a Daniel y a Augusto, y también saludar a nuestro querido Richard, que hoy nos puede acompañar. Eh, y es una discusión sin duda interesante porque si hacemos memoria, estaba la discusión sobre el sistema binominal. Sistema binominal que generaba una representación en el Congreso que tendía a estas dos grandes fuerzas que nosotros conocemos históricamente, que es la Alianza por Chile y la exconcertación. Y obviamente una de las cosas que se criticaba a ese tiempo político era precisamente la falta de representación, lo difícil que era a otro grupo político ingresar, lo difícil que era a los independientes que estaban fuera de este duopolio político entrar a nuestro Congreso, ser parte de la creación de leyes, y ahí viene esta idea de poner fin al binominal, y es el sistema que finalmente, sin hacer cambios muy drásticos en la matemática del sistema electoral, aumentando la cantidad de cupos, genera un aumento en la representación, que es el sistema que tenemos hoy día. Representación que, a lo menos a nivel senatorial, a mí no me deja muy contento en el Biobío, que es lo mismo que vemos ahora en la afectación en la elección de los constituyentes, pero sistema que sin duda ha dado paso a que nuevas fuerzas políticas ingresaran a nuestro Congreso. Fuerzas que sin duda son harto más volátiles, que son harto más volubles, fuerzas que la verdad es que tienen una visión mucho más cortoplacista de hacer política, quizás más basada en el oportunismo, pero también fuerzas que debiesen tener legítimamente su representación. Ciertamente una cosa es ganar escaños, ser parte del Congreso, y otra cosa es poder configurarte como una figura, como un partido político. Y eso es un poco lo que aborda la ley, porque podemos tener candidatos que ganen siendo independientes, pero el hecho de que haya un candidato independiente de una idea no significa que eso le dé razón suficiente para constituirse en partido. O sea, obviamente, si nosotros tenemos 19 parlamentarios independientes, no tenemos que tener 19 partidos independientes.
sobre todo porque la verdad hoy día lo que distingue a los partidos políticos se ha ido perdiendo un poco. Antiguamente había una consistencia teórica donde, y quizás todo un trabajo desde una juventud hacia todo el proceso de ir convirtiendo a los candidatos y permitiéndole quizás desarrollar ciertas ideas. Y hoy día sus partidos, la verdad es que los partidos tienen una lógica mucho más utilitarista, mucho más electoral. Me recuerda a ratos lo que ocurre en Perú, donde precisamente los partidos políticos se han ido convirtiendo más en vientres de figuras políticas, vientres de arriendo, que partidos con proyectos. Quizás lograr y poner un 5%, que no me parece tan descabellado la votación, o además hay otras formas, hablando de la cantidad de parlamentarios que eligen, en las regiones sucesivas donde logran representación y una larga lista de etcétera. No me parece una locura, precisamente porque no es como que la gente esté ávida de más partidos políticos o el momento de baja representación sea por falta de partidos políticos. Tiene que ver con falta de proyectos o quizás proyectos más, quizás que conversen mejor con la ciudadanía, pero no por falta de cantidad de proyectos. Por lo mismo, creo que tampoco es muy descabellado la franja que se pone, como 5%, que se parece bastante a lo que tenemos hoy día también. Buen punto lo que plantea Augusto Parra. ¿Qué te parece a ti la situación? Desde lo general, tengo la impresión que la comisión de expertos ha hecho un trabajo muy valioso, un aporte significativo con base en un acuerdo y un consenso amplio, bastante razonable y sensato. Desde luego siempre hay observaciones, consideraciones y temas que uno quisiera que fueran incorporados en el texto final. Creo que en esa dimensión hay una deuda significativa de lo que ha sido el proceso hasta aquí en la conformación de la comisión de expertos, y que dice relación en una deuda con las regiones. Creo que en materia de descentralización hay mucho más que se debe hacer. En materia de régimen político y particularmente en relación a los partidos políticos, me parece prioritario efectivamente avanzar en un conjunto de normas que de alguna manera nos permitan mejorar la gobernabilidad democrática, mejorar sustantivamente el diálogo y la articulación del trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creo que en esa dirección, por ejemplo, el consenso amplio en torno a la idea de juntar la segunda vuelta presidencial con la elección parlamentaria puede ser una contribución muy valiosa, pese a que son medidas más bien de carácter administrativo y sin mayor profundidad política, contribuyen a una mucho mejor articulación. Y creo que en ese sentido, desde luego, las instituciones democráticas, que son los partidos políticos por esencia, requieren de una mucho mejor regulación. Los partidos, en términos generales, hoy día gozan de escasa credibilidad, adhesión ciudadana, y de alguna manera han dado cuenta de una cierta incapacidad para poder ofrecer respuesta ante los retos que impone la contingencia. Por lo tanto, creo que no solo se trata de un tema de umbrales, de corrección y de regulación para la mantención de los partidos políticos, sino que se debe hacer una revisión muy profunda de la ley de partidos políticos a partir de lo que habilite el nuevo texto constitucional al legislador. Y desde luego en esa materia también el fraccionamiento es un tema sustantivo. Tenemos que tratar de avanzar hacia conglomerados lo más amplios posibles, desde luego en un sistema de representación que permita que ojalá todas las fuerzas políticas tengan cabida, tengan un espacio, tengan expresión y manifestación, pero dentro de un marco que asegure un cierto mínimo de formalidad, de significancia, de representatividad de un sector lo más amplio posible también de la ciudadanía, para que puedan desempeñar un buen papel y también para que hagan justamente el diálogo político y la búsqueda de acuerdos mucho más fluida. Creo que en términos generales hoy día asistimos a una suerte de parlamentarismo de facto que se ha venido instalando en ciertos momentos álgidos de definiciones políticas complejas,
como fue, por ejemplo, con los retiros del 10% de las AFP en el gobierno del presidente Piñera, en que los partidos o los parlamentarios eh, eh, se saltaron de alguna manera materias que eran de iniciativa exclusiva del presidente de la República y impusieron vía reforma constitucional una mayoría circunstancial con costos muy significativos para el país. Se ha venido expresando de alguna manera en el Parlamento una suerte de populismo y las responsabilidades tienden a diluirse cuando la fragmentación es muy amplia y desde luego además cuando los parlamentarios no responden necesariamente a sus partidos políticos, sino que cada uno se constituye en un archipiélago o una isla en el que prácticamente hay que buscar acuerdos con cada uno de ellos y no necesariamente con los partidos políticos que dicen representar, que a ratos parecen no representar. Vemos que muchos de ellos incluso pasan por algún partido que les ofrece el cupo, al poco tiempo renuncian, vuelven a incorporarse a colectividades distintas o a crear nuevas colectividades. En fin, creo que todos estos elementos de alguna manera han contribuido al deterioro de la gobernabilidad democrática, han contribuido al deterioro de la institucionalidad y han de alguna manera hecho mucho más frágil y más vulnerable nuestra democracia en momentos en que requerimos de una cierta robustez institucional que nos permita dar respuesta a un sinfín de problemas complejos que enfrenta el país, que enfrenta nuestra sociedad en materia de seguridad, en materia económica, en materia social, y desde luego también haciéndonos cargo de los retos del futuro que son prioritarios para reencauzar al país hacia el desarrollo. Creo que en esa lógica es un debate muy necesario y al que hay que tratar de acompañar con entusiasmo. Gracias, Augusto. Antes que Daniel Padilla haga uso de la palabra, me gustaría plantear lo siguiente. Si este 5% se hubiera aplicado en la última elección de diputados, solo habrían quedado, de los 21 partidos, solo habrían quedado 6. Así que ese es un tema no menor que genera ruido y que está generando mucho ruido. Segundo, no hay piso para pasar de un sistema proporcional a uno mayoritario. Valdría la pena discutir sobre eso. Las reglas de paridad no están claras. Las listas abiertas, listas cerradas no están claras. El sistema proporcional sí, pero con correcciones. Daniel Padilla, ¿cuál es tu opinión sobre tu punto? Muy buenas noches, estimado Patricio. Un saludo a Augusto, Lucas, bienvenido a capítulo 15, y un caluroso saludo a nuestros auditores que nos siguen todos los lunes en este programa. Yo quisiera, antes que de eso, plantear o pedirle a Lucas, como más experto en el tema, en la materia política, Lucas, un poco la respuesta de lo que hemos venido percibiendo y lo que el común de las personas tiene como a nivel de percepción lo que ha ocurrido respecto de la gran cantidad de partidos políticos que han ido aumentando en nuestro país, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo se han descolgado después que se han postulado por un partido político, han salido electos algunas personas, y después se descuelgan hacia el lado independiente como una chapa de querer arrancar tal vez de donde está ahí. Entonces quisiera, Lucas, que tú le explicaras con mayor razón el trasfondo y la comprensión de este fenómeno que tiene que ver con el aumento de partido, luego me arranco de allí y me digo que soy independiente, ¿para qué obtener un resultado? Lucas, por ahí la primera pregunta. Querido Lucas. Sí, es que es bien sintomático, la verdad. Hace mucho sentido de cómo se vive hoy día la realidad de la sociedad. Hay un sociólogo muy moderno que se llama Zygmunt Bauman, y que él plantea que vivimos en una sociedad líquida, donde no hay bases sólidas, donde no hay estabilidad, donde todo cambia cada 5 minutos. Y donde también, aparte de eso, en Chile viene todo este fenómeno de un descontento de nuestras fuerzas tradicionales, sobre todo posterior al estallido social, donde, a mi juicio, de facto ya se termina todo algún periodo que pudimos llamar de transición, se termina con el estallido social, y también vienen ahí la búsqueda de nuevas respuestas donde
veíamos que los partidos tradicionales cada vez se escondían más detrás de las caras de sus candidatos, incluso algunos conocidos por la televisión o conocidos por una larga trayectoria dentro del país, pero el partido parecía cada vez más chiquitito en los logos y aparecieron nuevas opciones de partido. Apareció todo el Frente Amplio, con partidos que va desde Convergencia Social, Revolución Democrática, el partido, el Frente Regionalista Verde, el Partido Liberal, algunos que ya venían con más data, pero como no cumplían con este umbral, se iban mutando y se iban juntando. Por eso en algún momento existió el Partido Radical Socialdemócrata en la Concertación, porque ni el Partido Radical ni el Partido Socialdemócrata tenían los suficientes votos para poder mantenerse como un partido, según esta legislación. Pero era una época donde se tendía más a la estabilidad. En esta época donde hay más partidos nuevos y otros más, republicanos, Evópolis, el Partido de la Gente, en su momento la Lista del Pueblo, también consta de una de las particularidades de este tiempo, que son la gente busca respuestas fáciles y respuestas rápidas. Y también lo que se ha visto, sobre todo en el pasar del nuevo gobierno, es que cuesta gobernar. Es difícil tener el poder y aplicarlo de una buena manera. Por lo tanto, a muchos parlamentarios o a muchas personalidades políticas que su juego es ser oposición o no tener responsabilidad con sus dichos o legislar laxamente, cuando la situación se pone compleja para un partido o un partido tiene que mostrar responsabilidad o el partido no les da el gusto, ellos van y buscan un nuevo espacio. Miren a Pamela Giles. Pamela Giles es el mejor ejemplo de eso, que partió del Partido Humanista, que el Partido Humanista, ella al final la invitó y ella terminó siendo dueña del Partido Humanista, ella era oficialista, después ahora está cercana al Partido de la Gente, y es finalmente porque los rostros políticos buscan ser más importantes que el partido. Y como los nuevos partidos que aparecen no tienen tanta consistencia ideológica como, por así decir, el Partido Comunista o la misma UDI, se van quebrando súper fácil. La primera negociación del Partido de la Gente perdieron 5 diputados, que se fueron inmediatamente de independientes. Entonces, ¿por qué se da eso? A mi parecer es porque hay un desgaste de lo tradicional, también los partidos de hoy día son harto más débiles, y además hay un aumento de interés de hacer política más televisiva, de hacer más política con harto show y harto espectáculo, que hace también que los políticos, algunos obviamente no todos, se crean más importantes que el partido y por eso están cambiando todos los días y se van y buscan otros nuevos espacios donde puedan destacar más. Mira, sobre este punto, la comisión de los 24 expertos ha buscado fortalecer el rol de los partidos políticos precisamente por eso, ¿eh? Por esta dicotomía que tú dices perfectamente, Luca, en qué es más importante en un momento determinado, el propio parlamentario. Los partidos políticos, recordemos que necesitan a los parlamentarios porque tienen los votos. Ellos pueden, el partido no tiene votos, sino que son los parlamentarios. De ahí está esta situación, digamos. Pero obviamente hemos llegado a una situación en que la fragmentación limita la gobernanza del país. Así que desde ese punto de vista hay que tomar en cuenta, y también se ha planteado tal vez que el 5% de los votos sea una cifra muy alta. Patricio Zapata, por ejemplo, académico en la Universidad Católica, ha estado recientemente con la comisión de expertos y ha señalado que ese umbral le parece alto y que podría ser que personas que hubieran excepciones, por ejemplo, candidatos que sacaran un 12% de los votos, esos candidatos debieran, según la propuesta de Zapata, del profesor Zapata, continuar en el Parlamento. También los partidos políticos concretamente se han expresado públicamente. Óscar Aedo, Aedo, que es el coordinador de un grupo de independientes y de partidos, entre ellos obviamente la Democracia Cristiana, está señalando que el 5% es un umbral muy alto y que hay candidatos que pueden sacar un 20% y quedarían fuera. Y por lo tanto, Aedo concretamente está planteando que debiera revisarse esta materia. También en esta misma línea, la experta, digamos, Natalia González de la UDI ha planteado la regla de paridad y dicen que la regla, seguramente se va a ver en las enmiendas, la regla de paridad, o sea, hombre y mujer, el mismo número, debiera ser un punto de entrada, pero no el punto de salida.
porque si por alguna forma la gente vota más por mujeres, ¿por qué van a quedar mujeres afuera para que en esos cupos entre hombres para permitir la paridad? O al revés. Así que es un punto que vale la pena señalar. También se ha dicho en esta materia que los pactos políticos contribuyen, digamos, a fortalecer a los partidos chicos, y que más bien sería mejor tener, como hoy día, listas abiertas sin pacto. Bueno, es un problema de discusión porque la gente, por ejemplo, personeros de Renovación Nacional, de la UDI, han dicho que el pacto de centro-derecha Chile Vamos se acabaría porque lo obligaría a separarse. Así que son todas estas materias que están hoy día en discusión. En otras palabras, hay que eliminar los pactos. ¿Se debe modificar la fórmula de votar por candidatos, listas abiertas o las listas cerradas? Wow. Todas estas son cuestiones que vamos a discutir, que van a discutir los expertos y que seguramente después pasará al propio Consejo Constitucional. Bueno, Daniel, si tú quieres hacer algún alcance en esta materia antes de que pasemos a otro tema, si les parece, con mucho gusto te ofrezco la palabra. Gracias, Patricio. Sí, finalmente esta arquitectura que es media compleja para que lo entienda el ciudadano común que tiene que votar con responsabilidad. Le pedimos al chileno común, vaya, vote con responsabilidad, pero toda esta arquitectura lo deja él fuera de combate. No existen las formas de poder integrar a todo el mundo y que pueda votar responsablemente por su opción. Pero aparte de eso, también yo quería pedirle a Lucas, dentro de esta arquitectura, cómo se va definiendo en esta propuesta de constitución, cómo el ciudadano común, vuelvo a esa figura, el ciudadano común de a pie, cómo puede mantener o cómo podemos desde allí garantizarle la igualdad ante la ley, por ejemplo. Porque los partidos políticos se han fragmentado inicialmente porque la política, los políticos y los partidos políticos no han podido solucionar los problemas endémicos del chileno común, como por ejemplo las pensiones, las bajas pensiones. Yo no estoy atacando aquí a la AFP, sino que al resultado que ha tenido un modelo que no tiene la culpa porque se proyectó de una manera, no se cumplió con esa proyección por la autoridad política, porque hubieron cambios en el camino, y hoy día se le atribuye toda la responsabilidad al sistema de AFP, que no le corresponde toda la responsabilidad al sistema de AFP, porque aquí hay un problema sistémico en Chile, tenemos baja productividad, las remuneraciones son de acuerdo a la productividad, hay una correlación allí, por lo tanto, aparentemente no pueden haber grandes remuneraciones por el trabajo prestado y por la productividad del trabajador. Entonces, el problema finalmente viene a la fragmentación, se descuelgan como diputados y senadores independientes porque no podemos resolver finalmente los problemas básicos, como por ejemplo el de pensión. ¿Cómo se puede concebir de que una profesora que trabaja más de 30 años tenga una pensión menor a 500.000 pesos después de 35 años de trabajo? Educando y tratando de formar el futuro de Chile. Y los gobiernos, a excepción de Sebastián Piñera, que lo dijo en su gobierno pasado, que había que poner las fichas en la estimulación temprana, y eso tiene un respaldo científico de por qué se debe estimular a los niños a temprana edad. Hay todo un respaldo científico, pero resulta que lo menciona Sebastián Piñera y en este gobierno ni siquiera se topa, y ahora esos problemas de largo plazo o esos objetivos de largo plazo quedan en segundo o tercer lugar porque la agenda de gobierno la toma otro problema que en este caso es la seguridad, el narcotráfico y la delincuencia. Y los elementos fundamentales para desarrollar el país quedan de lado, como por ejemplo mejorar la educación, y hoy día la OCDE ya no está solamente, o los investigadores y responsables de la OCDE no están hablando solamente de calidad en la educación, sino que están hablando de la alta calidad en la educación, porque en los países como nosotros no hemos podido salir de este gran problema. Estimado Patricio, muchas gracias. Lucas, ha sido preguntado por nuestro amigo Daniel. Y ahí, bueno, nuevamente creo que
hay un concepto muy interesante que a nosotros, a los cientistas políticos, nos encanta, que es el concepto de sistemas electorales, que es la matemática o es el proceso, o como tú dijiste, la arquitectura por la cual mediante esos votos, sobre todo en elecciones parlamentarias, se convierten en cupos parlamentarios, en parlamentarios electos. Y ahí tú tienes la paridad de entrada, que todas las candidatas mujeres, o sea, que todos los candidatos hombres sean igual a la cantidad de candidatas mujeres, la paridad de salida, que sean electos las mismas cantidades de hombres, de mujeres, escaños reservados, cupo a un grupo particular, como por ejemplo los pueblos originarios, sistema mayoritario, se repierte, o sea, hay un cupo a elegir y gana el que tiene más votos, sistemas proporcionales, se eligen más de un cupo para así repartir los cupos entre las distintas fuerzas políticas, independiente de que no solamente se le den al más votado. Y así una larga lista de etcétera. Y es un debate súper técnico. Es un debate súper técnico que también es complicado tenerlo en piedra porque las sociedades cambian. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando cambiamos del voto obligatorio con inscripción voluntaria a el voto voluntario, había muchos genios en esa época que hablaban de que con el voto voluntario iba a votar más gente, que al final no pasó. Y muchas veces con los sistemas electorales es lo mismo, tenemos que ir probando. Lo complejo es que probar con un sistema político el costo es altísimo. Es altísimo porque en el intertanto que tú vas cambiando, que el sistema se va ajustando, tú le das paso a fuerzas que ingresen al Congreso sin ninguna responsabilidad e incluso decidan no alterar el sistema político porque por supuesto les conviene. Si tú ya entiendes cómo funcionan las reglas del juego, ¿para qué cambiarlas? Y eso es una de las cosas complejas, porque además eso facilita hoy día que tengamos, y no solamente el sistema, yo creo que va más como algo más profundo, cultural, que entren personas sin responsabilidad a la política. Puede que tengan ganas, tienen todo el derecho ciertamente de participar, pero sin la responsabilidad de entender que son temas complejos donde no hay soluciones sencillas. O sea, el tema de las pensiones no está claro qué es lo que hay que hacer. Algunos apuestan por el sistema mixto, algunos más, a mi juicio, excesivamente tácitos plantean irse hacia volver al sistema de reparto. Otros plantean que hay que mantener el sistema, pero hay que inyectar más recursos y plantear el tema de la estimulación temprana, por ejemplo, como lo decía Daniel, y otros dicen, pero ¿por qué no hacemos todas? Porque no hay una respuesta clara. Y muchas veces para ver la respuesta tenemos que pegarnos un salto temporal de 30 años al futuro, que es, por ejemplo, ¿por qué entendemos que nuestro sistema de pensiones no es suficiente hoy día? Es porque tenemos 40 años en el futuro para poder mirar cuál una persona que se jubiló, o sea, que empezó a trabajar con el sistema antiguo, o sea, con el sistema nuevo, con la AFP, y ya se está jubilando, y vemos su pensión final, y podemos decir, bueno, estos son los datos, pero lamentablemente las ciencias sociales necesitan la experimentación, pero es complejo experimentar con la sociedad, porque se va afectando a sí misma en el momento que tú vas haciendo los impactos, y más cuando las personas no quieren ir al profundo del debate, sino en los debates aquí en Chile, cuando tocan las ideas más complejas, la teoría, los datos, lo que nos dice la ciencia, la evidencia, cuando nos referimos a un tema, generalmente se trata más de lo que nos dice la guata, de lo que nos sale así, y está bien que lo hagan las personas, pero a lo mejor los parlamentarios no lo deberían hacer. Como dijo Augusto, esto se está convirtiendo en un show más mediático, sobre todo en la Cámara de Diputados, a mi juicio, donde de repente tienen que tocar temas profundos y no están nada preparados. El exdiputado de la República, y con esto termino, Florcita Motúa, admitió que él no leía las minutas y que prefería llegar a votar como se sintiera, como que estar entendiendo. Estamos hablando de temas complejos, temas que si vamos a mirar a los nórdicos, si vamos a mirar a Finlandia, si vamos, perdón, a Nueva Zelanda, Australia, nos vamos a dar cuenta que ellos tampoco lo tienen resuelto, o las cosas que ellos creían también le están generando otros impactos y han tenido que plantear otras soluciones. Pero si vemos la política como algo de victoria de corto plazo, muy difícil que fomentemos un debate más profundo, y eso también permea a quienes son nuestros representantes. Augusto, en este punto, antes de pasar a otro, si quieres agregar algo, con mucho gusto. No, solo constatar que efectivamente, quizás, como señala Daniel Innerarity, uno de los males más complejos que ha sufrido nuestra democracia es el exceso de simplificación. Y esta suerte de algofobia que ha afectado de alguna forma a la democracia, que junta esta simplificación con la búsqueda de lo cómodo, de lo fácil, de lo simple, de evitar todo tipo de tensión y dificultad.
Esta mezcla nos ha llevado por el camino de una suerte de profundización del populismo que ha afectado tradicionalmente a América Latina y que llegó a Chile para instalarse en el último rato. Y desde luego requiere de una revisión muy profunda, creo que en estos temas relativos al régimen, al sistema político, al orden institucional y político del país, en el texto constitucional, y particularmente en la regulación a los partidos políticos, es importante poner mucho ojo, pero también exigir con mucha fuerza hoy día a quienes son candidatos al Consejo Constitucional que se pronuncien, que manifiesten posiciones, que pongan contenidos en el debate público, porque la verdad es que hemos visto también, y en eso creo que vale la pena hacer la advertencia, un debate político muy pobre. Uno ve la propaganda electoral y las pocas cosas que aparecen en prensa de los candidatos en una elección con muy poco ambiente electoral, y la verdad es que se ve una pobreza en materia de contenido, de definiciones políticas en temas que son de la mayor trascendencia, muy preocupante y alarmante. Gracias, Augusto. Mire, otro tema que se ha estado, bueno, primero recordar que hoy día a las 12 de la noche vence el plazo que tienen los 24 expertos para presentar enmiendas. Las enmiendas buscan modificar, buscan complementar, revisar o agregar aspectos que hasta este momento no han sido consensuados. Así que desde ese punto de vista estamos en un momento bien trascendente, digamos. Y sobre lo mismo, la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales planteó un tema que a mí me gustaría planteárselo a ustedes, básicamente en salud, y se refiere a que se aprobó unánimemente por el grupo de 24 expertos. Se aprobó que el derecho a la protección de la salud física, mental y social, el Estado de Chile deberá crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea este estatal o privado. Eso es lo que se acordó unánimemente. Pero han surgido discusiones sobre esta materia. Y concretamente, el profesor universitario, consejero oficialista, digamos, de este grupo de expertos, Flavio Quesada, del Partido Socialista, dice no estar en desacuerdo con que la ciudadanía opte entre un prestador público o privado, sino que existe el riesgo de declarar inconstitucional política socialdemócrata. ¿Qué es lo que el profesor Quesada está en el fondo planteando? Básicamente de que el financiamiento a través de lo que podrían las cotizaciones obligatorias, él dice que debiera haber un sistema de salud abierto para todos, pensando que el 80% de FONASA, de la gente está en FONASA, y solo un 20% en la ISAPRE. Entonces, si queda un sistema como el actual, o parecido como el actual, sería constitucionalizar, hacerlo constitucional el sistema de ISAPRE actual y que no se pudiera modificar. Eso es lo que plantea, el temor de que no se pueda modificar el sistema de ISAPRE. Así que ese es el tema planteado, pero lo que aprobaron, vuelvo a repetirlo, es que el Estado tiene que tener un sistema de establecimiento de salud de acuerdo a estándares básicos. Este sistema de salud puede integrar privados, puede integrar obviamente el Estado, lo puede hacer,
Pero respecto del financiamiento no está nada claro. ¿Dónde van a ir los impuestos cuando se dice que uno puede adscribirse a un régimen privado o a uno estatal? Si toda la plata va para el estatal, ¿qué queda para el privado? Esas son las preguntas que hay que responder. ¿Quién financia el privado? Lo seguro no está claro. Así que este es el tema, se lo planteo. No sé si, Luca, tú quieres partir en forma inmediata. Disculpa, estaba muteado. Ahí sí. Ahí sí. Estaba muteado. Uno de los grandes desafíos de lo que fue el proceso anterior fue precisamente todas las puertas abiertas que dejaba esta constitución, a mi juicio, que tenía harto elementos de realismo mágico. Entonces, al momento de aterrizarla, dejaba muchas puertas abiertas. Y uno de los grandes debates, que a mi juicio, quizás no al nivel como lo logró la plurinacionalidad jurídica, quizás más polémico, era sobre las pocas claridades que daba en salud, sobre la puerta que dejaba para la desaparición de los prestadores de salud privada y una integración y una única dedicación al sistema público. Obviamente, sobre todo en esta instancia, donde finalmente lo que viene a hacer este comité de expertos es un poco a fijar cuáles van a ser los parámetros más concretos de la discusión constitucional que van a tener estos constituyentes, precisamente para no caer en todo lo que ocurrió con la constitución anterior, y quizás a ratos la falta de tecnicismo en lo que caía, precisamente también no cerrar tanto la puerta, o no dejar, pero tampoco dejarla tan explícitamente clara. Obviamente en materia de financiamiento una constitución puede no pronunciarse, que quizás esa es la interrogante. O sea, si tenemos un sistema público y un sistema privado, que parece ser que esta nueva versión lo está garantizando, no puede ser, quizás no es materia constitucional saber si los impuestos van a pagar ambos sistemas o solamente los impuestos se van a ir al sistema público y el sistema privado sigue en unas lógicas de financiamiento similares a las que hay hoy día. Lo que sí, obviamente, es enhorabuena el hecho de lograr, y yo creo que más allá de lo que salga empeñado en la Constitución, un estándar mínimo en nuestro sistema de salud, da lo mismo si sea público y privado, que creo que es uno de los grandes dolores de nuestro sistema. La aleatoriedad, la poca paridad depende mucho a la clínica, al consultorio, al CESFAM, al municipio en el cual tú te adscribas para poder tener un tipo de prestación. Entonces, obviamente el debate posterior, y que va a ser también materia de estos constituyentes que vamos a elegir el 7 de mayo, lamentablemente en un ambiente, como dijo Augusto, que no calienta a nadie, pero cómo va a ser la discusión posterior va a ser lo interesante para definir esas preguntas que tú muy bien planteas, Patricio. Daniel, ¿qué te parece el tema? Es un tema interesante. Antes de entrar a él, yo quisiera citar hoy día las noticias de lo que está sucediendo en Francia. El presidente Macron acaba de aprobar la ley de aumentar la edad de jubilación 2 años, aparentemente. Son 2 años solamente, de 62 a 64. Y está en discusión el estado de bienestar francés. ¿Y por qué está en discusión? Porque al parecer el financiamiento del sistema público está en cuestión y por esa razón se está alargando la edad de jubilación. Entonces yo quisiera hacer una reflexión sobre los estados de bienestar. Los estados de bienestar en el mundo están debilitándose y están tambaleando. Y aquí en Chile nosotros hoy día estamos con esta nueva constitución, la que pasó, que fue rechazada, y ahora un grupo de personas siguen con la idea de los estados de bienestar. A mí me parece bien como concepto el estado de bienestar, pero lo que no me parece desde el punto de vista de la economía, y eso está estudiado, los monopolios. Los monopolios hacen perder bienestar social. Los monopolios no entregan un servicio de calidad a mejor precio al usuario. Y desde allí, desde el estado de bienestar y desde los monopolios, yo creo que le hace bien en la economía que hayan muchos servicios, muchos organismos que presten servicio, porque si hay muchos organismos que prestan servicio, va a haber competencia por un mejor producto y por un mejor precio al usuario final. ¿Y quién se beneficia? El usuario final, desde el punto de vista del servicio.
Me interesa que haya competencia, que haya muchos prestadores de servicios. En este caso estamos hablando de la protección física y mental. Mientras más tengamos, yo creo que más se beneficia al usuario final. Ahora, desde el punto de vista del financiamiento, hay que ser responsables y hay que hacer rendir los recursos del Estado. Ya se rechazó la reforma tributaria y no hay dinero para dar respuesta a todos los compromisos de este gobierno. Por algo nos estamos saliendo de la regla fiscal. Quiero recordar que este gobierno este año se sale de la regla fiscal de tener un presupuesto y actuar sus gastos en base a ese presupuesto. Hoy día estamos ganando, este año vamos a gastar más de lo que recibimos. Y cualquier familia o padre de familia que gaste más de lo que gana va a tener que alguien donarle la cantidad que le falta o endeudarse para poder pagar posteriormente. Y al endeudarnos, nos estamos gastando y estamos endeudando a las futuras generaciones. Estamos endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos y no sabemos a cuánto. Estábamos hablando de que estábamos llegando al 70% del PIB en endeudamiento. La deuda pública va creciendo enormemente. Y eso alguien lo va a tener que pagar. A lo mejor no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, quienes no se están dando la farra de este año. Le estamos traspasando irresponsablemente el compromiso de pago a las futuras generaciones. Bueno, como síntesis al tema propuesto, también puedo decir algo más. Seguimos en los temas de corto plazo. Estamos hablando de medicina recuperativa. En los países desarrollados, a los que tanto admiran algunos grupos políticos, ellos trabajan en la medicina preventiva y en Chile aún no trabajamos en la medicina preventiva. Gastamos mucho dinero. El 20% del PIB se va a educación, el otro 20% se va a salud. El 40% del PIB lo tenemos destinado allí. Y nada de eso va a medicina preventiva. ¿Cómo podemos mejorar esto en el largo plazo? Es entregando un currículum variado que pueda fortalecer la condición física de los alumnos y la condición mental y espiritual. Hoy día tenemos primer y segundo lugar en obesidad de nuestros jóvenes y de nuestra población. Tenemos primeros lugares en obesidad y eso es el producto de la tendencia de alimentación y de educación de nuestro país y de las familias naturalmente. Así que reuniendo todo esto, no al monopolio, sí a la libre competencia, financiamiento mixto a través de nuestros impuestos, financiamiento privado en los que puedan, para poder dar una mejor cobertura en este momento de medicina recuperativa y ni siquiera estamos hablando de prevención. Antes que haga uso de la palabra, recordar lo siguiente, ¿eh? Lo que propone esta Comisión de Derecho Económico, la propuesta es que haya un sistema privado y un sistema estatal. Y ese sistema claramente tiene que ser perfeccionado respecto de las necesidades que hoy día plantea la población. Recordemos que hay 2 millones de consultas que están paradas en el sistema médico y hay más de 500, hay pendientes entre 400 y 450 mil cirugías. Así que esa es la situación que está buscándole normas generales, porque eso es lo que hace, es lo que va a quedar en la Constitución. Augusto, te ofrezco la palabra. Muchas gracias. Creo que hace bien la comisión de expertos en sugerir un sistema mixto que garantice la libertad de elección y que al mismo tiempo garantice un piso como provisión de un bien público esencial, básico y que es fundamental en materia de salud. Y creo que en esto es importante desideologizar al máximo el debate, porque hemos vivido experiencias recientes que son trascendentes. Creo que la colaboración y la articulación público-privada para poder resolver los problemas de salud, poder abordar y hacer correr las listas de espera, poder ofrecer una mucho mejor cobertura, poder ojalá alcanzar la modernización del sistema para los efectos de poder contar efectivamente con una salud, con un sistema de salud no solamente paliativo, sino también preventivo. Es fundamental en esto poder lograr que el sistema
opere adecuadamente. Vimos en la pandemia, por ejemplo, cómo el Estado centralizó la administración de las camas para evitar el colapso del sistema hospitalario y evitar este drama que se vivió a nivel mundial de la última cama. Y creo que en términos generales la capacidad para poder dotar al sistema de una mejor cobertura y de una mejor capacidad de respuesta, con la experiencia en la región del Biobío, por ejemplo, de la generación de respiradores mecánicos desde ANMAR en cooperación con la Universidad de Concepción. En fin, hablan de un sistema colaborativo en el que la iniciativa privada, la iniciativa de los grupos intermedios colaborando para la provisión de bienes públicos, en definitiva, termina por surtir un muy buen efecto. Por lo tanto, creo que es importante cuidar al sistema privado, cuidar al sistema público y generar esta mancomunión. Pero además, relevar por sobre todo, dentro de las 12 bases constitucionales, la importancia de poder elevar a rango constitucional efectivamente los principios de responsabilidad fiscal y los principios ojalá de normas de superávit estructural. Y quizás en eso no basta con equilibrarlo solo en materia de derechos sociales, sino que darles quizás una profundidad mayor. Yo aspiraría a que ojalá el texto constitucional final contara con un capítulo fiscal y un capítulo que pusiera en el centro los temas de responsabilidad fiscal y de reglas de superávit. Gracias, Augusto. Mira, sobre lo que se ha hablado, quisiera agregar, traer aquí la opinión de Bettina Horst. Bettina Horst es la única economista, como todos sabemos, del grupo de 24 expertos. Y ella ha dicho que lo siguiente: sin duda que hay temas legislativos que hay que abordar para mejorar un sistema de salud privado. Y eso puede ser a través de las ISAPRE u otros prestadores o aseguradores privados. Así que en ningún caso esto implica la constitucionalización de lo que hoy conocemos como sistema ISAPRE. Lo que ella está planteando que esto perfectamente pendiente y que perfectamente va a quedar pendiente para que el legislador, o sea, el Congreso, en su momento lo perfeccione. Yo escuché un comentario del profesor Patricio Zapata, quien dijo: va a quedar para la historia esta opinión de Bettina Horst, en el sentido de que ella misma dice que esto aquí no queda en piedra, sino que es una situación perfectamente a modificar. Así que quisiera pasar a otro tema, si a ustedes les parece, que es la situación de la seguridad pública, que es el tema que más preocupa a los chilenos hoy día. La seguridad pública, y particularmente la seguridad pública, lo que está ocurriendo con los encargados de dar seguridad a los chilenos, que son el cuerpo, son Carabineros de Chile. Y sobre este punto recordar lo siguiente, recordar que el presidente de la República, Boris, señaló que se iba a aportar 1.500 millones de dólares anualmente para que Carabineros y, por supuesto, la PDI pudieran tener los recursos para suplir aquellas carencias que evidentemente ellos tienen y que la opinión pública sabe, que van desde los chalecos antibalas hasta los cascos, equipos, los vehículos de transporte, etcétera, etcétera. 1.500 millones de dólares es casi duplicar el presupuesto de Carabineros anual. Es una tremenda cantidad de dinero que está ahí, que está entregada y que hay que gastarla. Y sobre esto quisiera hacer un comentario, queridos amigos, y es el siguiente. Fíjense que en el año 2022, cuando terminó el año, en diciembre, se le quitaron a Carabineros de Chile y la PDI alrededor de 40.000 millones de pesos, porque no se gastaron, porque no hubo la capacidad administrativa técnica para que tanto Carabineros, o la decisión, tanto Carabineros como la PDI gastaran esos recursos, ejecutaran ese presupuesto,
Por lo tanto, conforme a la ley, en diciembre de 2022 esos recursos volvieron al Estado. Más grave aún, esta es una mala noticia, pero quisiera dársela. Con motivo de esta tremenda presión de la inseguridad pública, el gobierno destinó 65.000 millones de pesos para combatir la delincuencia para este año. ¿Y qué ha ocurrido? Que entre enero y febrero de este año, según la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, no se ha gastado ni un peso. Así que aquí tenemos un problema muy serio. Es decir, tenemos dos problemas y termino con esto. Uno, que el Partido Comunista y el Frente Amplio no apoyan al presidente de la República en esta materia, como se demostró en las votaciones por la ley Naim Retamal. Ese es un punto. Y segundo, la capacidad administrativa, técnica de Carabineros de Chile y de la PDI para poder hacer efectivo el gasto público. Así que sobre esta le ofrezco la palabra, queridos amigos. No sé si partimos con Daniel. Daniel. Sí. Gracias, Patricio. Es una buena noticia poder destinar algún recurso para mejorar las condiciones de implementación que deben tener los carabineros de Chile como cualquier policía de país desarrollado. La cámara, que es muy importante como evidencia, la grabación que tenga la cámara ante una diligencia es muy importante para poder tener un registro y defender el uso de la fuerza pública, porque eso se trata de defender la fuerza pública. Ayer veíamos en televisión 2 autos chocados en Santiago que tuvieron ahí también una persecución y chocaron los vehículos y ya quedaron en mal estado. Por lo tanto, estos 1.500 millones y los 65.000 millones, bienvenidos sean para reemplazar vehículos, comprar nuevos vehículos, armamento, chaleco antibalas, cámaras de grabación, casco, etcétera. Que Carabineros de Chile tenga la implementación para poder resguardar de mejor manera la vida de quienes deben cuidarnos a nosotros. Así que bienvenida esta noticia, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece tan bien, estas ambigüedades y posturas que hay con el reglamento de uso de la fuerza, las RUF, que en alguna medida anulan lo que se había aprobado en la ley Naim Retamal. Ahí nuestros legisladores tienen que defender lo que corresponde para poder actuar de buena manera nuestros carabineros en la calle. Hoy día hay una pérdida de seguridad para ellos mismos porque balacera hay a cada rato. Todos los días hay balaceras y los carabineros tienen que enfrentar esas balaceras exponiendo su vida. Por lo tanto, ahí nuestros legisladores tienen que hacer un aporte, tienen que tomar conciencia y los carabineros, igual que nosotros, igualdad ante la ley. Si el carabinero en un procedimiento no tiene su grabación y no puede acreditar que lo hizo en defensa o en un procedimiento legítimo, la Cámara lo hará por él y tendrá que enfrentarse al fiscal, a los tribunales, y tendrá que asumir las responsabilidades que correspondan. Pero no podemos partir desde el principio de la mala fe, en que se les deja sin remuneración, se da de baja y todas las penas del infierno para alguien que trató de defender la paz y la tranquilidad, los bienes públicos, privados y la vida de otros. Por lo tanto, así que bienvenida a esta noticia, Patricio, que bueno, lo único que debe Carabineros Chile, o el general, aquí el general y sus grupos generales deberían tener el listado de necesidades de todas las regiones, de todas las provincias, en cuanto a vehículos, a armamento, a cámaras, a casco, a chaleco antibalas, deberían tener el listado y haber cruzado ya las cotizaciones al mercado mundial donde se consiguen estos implementos y poner ya luego la orden de compra y ejecutar las transferencias y la recepción de los materiales, que hay que darle velocidad a eso, y Carabineros y los generales y comandantes deberían estar preocupados también de aquello. Gracias, Daniel. Lucas. Sí, es que ciertamente cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un tema súper complejo, sobre todo porque hoy día es el tema número 1 a nivel de atención comunicacional, es el tema que se ha tomado la agenda, y es un tema que tampoco tiene soluciones tan sencillas, porque
no basta, ojalá se arreglara solamente con mejorar los procedimientos de carabineros o darle lo que estaba celebrando Daniel, darle más atribución y más respaldo para cuando poder ejercer el uso legítimo de la ley. O a lo mejor los preparamos de mejor manera, pero también hay otros elementos como la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de consolidación dentro de los barrios, la precariedad, vulnerabilidad que hacen el problema muy, muy complejo. La inmigración también entra muy fuerte en este problema. Entonces son tantas variables a considerar que obviamente hay que mirar la seguridad como algo integral, también desde el punto de vista porque se mide como la percepción. Porque las personas, obviamente, lo que hemos visto, obviamente, es un alza sostenida en la cantidad de violencia y en la delincuencia, pero obviamente la gente también, eso le genera una sensación mucho más de desprotección, y trabajar con eso es complejo, porque obviamente, y sobre todo porque viene a la memoria tiempos antiguos, gente que recuerda y añora años antes, sobre todo en las comunas más pequeñas o las comunas más rurales, donde podían dejar la puerta de su casa abierta en el verano y no pasaba nada, o podían quedarse hasta las 2 de la mañana o las 3 de la mañana en una plaza y no pasaba nada. Entonces ven esa sensación y obviamente están claramente peor, porque hoy día nadie pensaría hacer eso, y no están las condiciones para hacer eso. Por lo mismo, el desafío en seguridad es titánico. Es un desafío que obviamente la nueva constitución tiene que abordar en sus materias más de margen, en su materia de la constitución anterior era súper laxa sobre carabineros y el rol de la fuerza pública, el hecho de quizás a mí me parece una buena idea separar interior de seguridad pública porque siento que interior tiene otros trabajos, otras agendas que muchas veces seguridad pública se come. Y obviamente también es sumamente importante la destinación de recursos, la destinación de preparación, porque la delincuencia moderna, el narcotráfico moderno es distinto a un enfoque tradicional y eso también requiere dedicación, tiempo de preparación y uso de recursos. Lucas, un minuto lamentablemente para Augusto. La Se nos va el verdad, programa, así que un minuto. el tema de seguridad es el centro de la agenda y cobra absoluta prioridad. Es imposible pensar en la posibilidad de alcanzar el desarrollo y una mejor calidad de vida sin paz. Es imposible alcanzar una mayor prosperidad. Requerimos reactivar la economía, requerimos mucha inversión, requerimos poder mirar el futuro con cierta certeza. Y esto hace prioritario que el dilema constitucional releve el tema con prioridad absoluta, que pueda efectivamente habilitar un trabajo legislativo profundo, serio, que empodere a las policías para poder ejercer su labor presumiendo siempre su inocencia ante el desarrollo de su labor, y desde luego también regulando adecuadamente el uso correcto de la fuerza para poder compatibilizar adecuadamente la función de la paz, la seguridad y el orden público con el debido respeto a los derechos humanos, pero siempre teniendo claro que es la prioridad número uno del Estado poder garantizar la paz, la seguridad, el orden público como condición básica para la prosperidad del país. Gracias, Augusto, por las opiniones. Gracias a todos ustedes, a Lucas Serrano, Daniel Padilla y, como te repito, a ti, Augusto. Quisiera transmitir la excusa de nuestro conductor oficial del programa, Richard Enríquez, que no está en la ciudad de Concepción hoy día, pero creo que las opiniones de nuestros panelistas sirven en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y con esto capítulo 15 cumple su semana hoy día. Les recuerdo, como lo dice siempre Richard Enríquez, que este programa se retransmite el día domingo a las 20 horas. Así que por favor, estimados auditores que nos están viendo, si pueden transmitir que otras personas vean este programa sería fantástico. Muchas gracias a todos y buenas noches.